El Oficleido, de Rafael Solana. Poca gente sabe cuál fue el triste final de la vida del músico Zayas. Es cierto que nunca fue muy conocido, ni siquiera en el medio profesional. Su nombre trascendió poco, y aun entre los aficionados a la música eran muy escasos quienes le recordaban cuando ocurrió el drama que le dio fugaz notoriedad y luego extinguió completamente su memoria. Vino a México muy joven. Nunca se supo claramente si de Yurécuaro o de Angangueo. En su pueblo natal, cualquiera que fuese, acusó vocación para la música. Sus padres, tal vez con esfuerzo y sacrificios, lograron enviarle a la capital a continuar sus estudios. Todos los profesores reconocieron en Zayas una gran facilidad para el aprendizaje, una rápida comprensión y una encomiable dedicación al trabajo. Algo sabía ya de rascar un violín cuando llegó a la metrópoli. Y de pronto, aquí se perfeccionó ese arte, superando los estudios con rapidez que a los maestros pareció extraordinaria. Pero al poco tiempo sus padres murieron, o decayeron en sus negocios, o tal vez tuvieron malas cosechas. La verdad es que sus compañeros de estudios vieron a Zayas, que era reservado y casi no tenía amigos, triste y alicaído. Se le advirtió apremiante estrechez económica. En esa época fue precisamente cuando Zayas comprendió que para mantenerse, aun cuando fuera dentro de una extremada modestia, tendría que trabajar. En muy pocos lugares se solicitaban músicos. Apenas si los de las bandas militares tenían por aquella época algún que hacer. Entrar a formar parte de la orquesta que amenizaba los saraos de su Alteza Serenísima no podía ni pensarse. Ser músico de la corte era un honor al que resultaba casi imposible que aspirase un principiante. Hasta por razones políticas, se tuvo siempre mucho cuidado, pues la idea de que una flauta se convirtiese en cerbatana, pronta a disparar un dardo mortal, o la de que en un violín se escondiese un puñal, en un violonchelo una pistola, o en un contrabajo un pequeño cañón, no era absurda y merecía la consideración de la policía encargada de cuidar de la seguridad personal de su Alteza. Luego ocurría que esa misma orquesta, que tenía poco trabajo, era, por su prestigio, la que la nobleza llamaba para sus fiestas. Y también el abad de la Basílica de Guadalupe y los canónigos de la iglesia catedral eran muy celosos de sus músicos y tenían ya algunos confirmados en su preferencia y adictos desde muchos años atrás. Quedaba pensar en la orquesta del Teatro Nacional, de actuación no muy segura ni muy permanente, pero quizá por ello mismo tampoco muy sólidamente formada, o por lo menos que así fuese era lo que le ocurría pensar, en su aflicción y su apremio, al joven músico Zayas, que tenía que encontrar urgentemente la manera de ganarse la vida. Sucedió, sin embargo, que también esa orquesta era un círculo cerrado. Solo aparentemente se disgregaban aquellos profesores, con la desaparición de las compañías de ópera que ocasionalmente visitaban la ciudad. En realidad seguían en estrecho contacto, ensayaban en pequeños grupos piezas del repertorio de música de cámara, comentaban las noticias de la provincia o de Europa e intrigaban aún en los periodos de mayor calma en el ambiente musical. Cuando Zayas se presentó ante el director, violín en mano, a hacer la temida solicitud de un empleo, recibió una sonrisa irónica, hasta descortés, y, como especial condescendencia, le explicaron que justamente sobraban violines. Algunos había tan ilustres que tocaron para don Agustín I y otros para Iturrigaray, y como el músico Zayas, al oír hablar de esas fechas, preguntara si podía aspirar a ocupar el puesto de alguno de ellos que muriera, lo que sin duda no tardaría en ocurrir, recibió el desconsolador informe de que todos tenían hijos y aun nietos a quienes habían enseñado el oficio y a quienes con el instrumento heredarían el puesto. Fue a raíz de este primer fracaso cuando Zayas, que contó todos los violinistas que en la Ciudad de México esperaban más o menos ansiosamente la muerte de sus padres, suegros o abuelos para poder empezar a ejercer retribuidamente su oficio, decidió aprender a tocar otro instrumento que tuviera menos simpatizadores y en el que la espera de una vacante prometiese ser menos larga. En un tiempo tan corto que asombró a sus profesores, aprendió a tocar con primor el violonchelo, y se hizo entonces un asiduo asistente a todas las funciones de ópera que en la ciudad se celebraban, tanto por aprender cada vez más como por disfrutar de un espectáculo que era su mayor deleite y, sobre todo, por hacerse conocer del director y de los demás músicos,
que poco a poco se fueron familiarizando con él. Vivía en esta época en el callejón de la Trápana, cerca del Puente de la Leña. Fue entonces cuando le conoció don Manuel J. Paino, que le menciona en algún lugar de su famosa novela Los bandidos de Río Frío. Solo que Paino supuso que el músico Sayas volvía a su casa a las 12 de la noche, precedido por el muchachito que le cargaba el instrumento, después de haber pasado la velada tocando. En realidad, solo iba Sayas al teatro a pasar lista de presente y a estar al alba por si un día se ofreciese una sustitución de emergencia que nunca se presentó. Porque cuando, excepcionalmente, algún chelista sufría un ataque de reuma por la temporada de lluvias, o llegaba al teatro demasiado afectado por las libaciones de alguna celebración, siempre estaba allí, también presente, también firme, también puntual, alguno de sus hijos, que se apoderaba del instrumento del padre y ocupaba su lugar frente al atril. Varias veces fue motivo de meditación para Sayas la prolífica condición que casi invariablemente acompañaba, en aquellos tiempos, el oficio de músico. Ya por no dejar, y por estar preparado para cualquier ocasión, Sayas aprendió por esa época a tocar el contrabajo, y luego el clarinete, la flauta, el piano y el arpa. Cuando pudo tocar el trombón se sintió demasiado viejo, rechoncho y pequeño de cuerpo como era, para lanzarse las fatigas de la vida guerrera, aunque supo que había una vacante en un cuerpo de ejército destinado a Tamaulipas. Especialmente durante las epidemias, que por esos años no eran raras en la capital, la actividad del músico Sayas era enorme. Tan pronto como se enteró de que había tifo en casa de un fagot que tenía 3 hijos, todos los cuales podían contagiarse, con rapidez extraordinaria aprendió ese instrumento, aunque no tan deprisa que no estuviesen todos aliviados y el peligro lejos cuando terminó el aprendizaje. Pero el conseguir, al fin, un puesto en la orquesta del Teatro Nacional iba volviéndose para Sayas, que comenzaba a envejecer, una obsesión. Acudía a todas las casas, se metía en todas las familias, y cada vez que sonaba un estornudo en la habitación de alguno de los músicos, la primera persona que llegaba a preguntar cómo seguía y a comentar las muchas veces que un pequeño catarro degenera en pulmonía era Sayas. Si un músico resbalaba en la calle, en cualquier calle, por apartada o insólita que fuese, de alguna parte surgía Sayas a preguntar solícitamente si no se había roto un hueso. Se azotaba la ciudad una granizada y los músicos se apretujaban en la puerta del teatro al salir de un ensayo, sin decidirse a tomar cada uno el camino de su casa. Era Sayas, siempre en medio de ellos, acompañándoles en todo, quien se preguntaba en voz alta si aquel cordonazo de San Francisco o de Santa Teresa no iría a tener funestas consecuencias para nadie. Si se comentaba, en el seno de la orquesta, en algún intermedio, una opípara fiesta de onomástico o una tamalada para agradecer unas mañanitas, era de su boca de donde salía el refrán: penas y cenas tienen las sepulturas llenas. Fue justamente en la época en que Sayas aprendió a tocar el corno, después de una tos pasajera del cornista de número de la orquesta, cuando el personal de aquel cuerpo vino a aumentarse con un ingreso por creación de nueva plaza, acontecimiento inusitado y especialísimo en los anales de la institución. Iban a tocar Roberto el Diablo. En la partitura el director encontró un instrumento que su orquesta no poseía, el oficleido. Fue y entonces fue cuando entró en la vida musical de México y en la orquesta del Teatro Nacional y en la vida de Sayas, don Ernesto Wagner, aquel señor pequeño, rojo, de diminutos y apacibles ojos azules, que muchas veces había sido visto en los ensayos y admitido por los músicos como colega, por lo interesantes que resultaban sus conversaciones sobre música alemana. Aquel señor Wagner declaró, entre la expectación general, que él era poseedor de un oficleido. Justamente lo acababa de recibir, no haría sino 4 o 6 meses, como herencia de un tío suyo que había sido músico en Dresden. Un oficleido ilustre, pues en la extensa nota que su tía viuda acompañó al enviar el instrumento, se hacía constar que había sonado bajo las órdenes de Berlioz en un pasado todavía no muy remoto. Aquel señor gordito y colorado, que nunca había perdido un empleo, de pronto lo tuvo. Era músico por afición. Antes que el oficleido había tocado los bugles,
Y he aquí que de pronto él obtenía justamente aquello por lo que Sayas había venido luchando durante años de estrechez y de infatigable dedicación. Sayas devoró su despecho y ni por un momento dio a conocer su envidia. Por el contrario, llevando a la práctica un bien meditado plan, se hizo amigo, el mejor amigo de don Ernesto Wagner, que, por coincidencia, venía a ser el único soltero de todos los músicos de la orquesta, el único que no tenía heredero obligado y directo, a menos que a su muerte decidiese devolver el famoso instrumento a Europa, donde tenía una prima con hijos pequeños, en Viena. Pero Sayas averiguó que hacía más de 10 años que ni siquiera se carteaba Wagner con aquella prima, y que lo de los hijos lo había sabido de trasmano y con el consiguiente enojo, puesto que eran habidos fuera de matrimonio. La vida de Sayas cambió desde entonces. Dejó de meterse en la vida de todos los músicos, perdió el don de la ubicuidad, y hasta hubo violinista que pasó una pulmonía y oboe que tuvo la tifoidea sin que Sayas apareciera una sola vez a informarse de cómo iban aquellos males. Ahora se dedicaba por entero a su nuevo amigo, Wagner. Por él aprendió a beber cerveza y, desde luego, aprendió también a tocar el oficleido, al que lustraba y acariciaba como un oficial a su espada y al que se prestaba a cargar desde la casa de Wagner, próxima al Prado de Belén, hasta el teatro, todas las noches, ida y vuelta. Don Ernesto era un hombre de muy apacibles costumbres. Ni se le conocían lances de amor, ni aceptaba nunca las invitaciones de otros músicos para acudir a fiestas familiares en que menudeaban las libaciones, a días de campo cuyos momentos finales casi siempre eran animados y bulliciosos, caldeados por los ricos pulques de sabores o por las copitas de aguardiente, ni acharreadas, jaripeos, colas o corridas de toros, espectáculos a que muchos filarmónicos eran afectos y por asistir a los cuales se desencaminaban a veces hasta Tlanepantla y aun hasta Texcoco. Por este higiénico género de vida gozaba siempre de invidiable salud. Solamente una vez se sintió mal, pues le hizo daño una carne de puerco con chile a la que se atrevió en un pequeño agasajo doméstico. Tuvo en esta ocasión fuertes vómitos que alarmaron a las señoras de la casa de huéspedes. Hasta en cierto momento pareció ponerse morado, pero todo pasó, y no fue sino el susto. 2 días más tarde, soplaba en su oficleido como si nunca hubiese tenido nada. Quizá era decepción lo que entonces entristecía los pequeños ojillos negros del músico Sayas, que por cierto no se había separado del enfermo mientras duró el peligro, ni se separó tampoco de su lado durante la convalecencia. La otra ocasión en que las ilusiones del músico Sayas estuvieron a punto de convertirse en realidad fue la noche de aquel terrible incendio de la calle de las Vizcaínas, en que se asaron tantas gallinas y pípilas, pero en que, por haber comenzado a tiempo a dar estridentes voces, una vieja que por equivocación salía a misa, creyendo que eran ya las 5 cuando solo eran las 2 de la mañana, no hubo desgracias personales que lamentar, pues los habitantes de la vecindad incinerada estuvieron oportunamente fuera del alcance de las llamas. Don Ernesto tuvo tiempo hasta de sacar todos sus papeles de música y toda su ropa, que consistía en 2 mudas completas. El instrumento había sido puesto en cobro desde el primer instante, y puede decirse que nada perdió el alemán en el siniestro, ya que el mobiliario era propiedad de la patrona que le alquilaba el cuarto. Un observador sagaz habría podido reconocer cierta hipocresía en el tono de voz con que Sayas, a la siguiente noche, en el teatro, felicitó a Wagner por haber escapado de la horrible muerte que un momento le había amenazado gravemente. Así pasaron los meses y así pasaron los años. El músico Sayas envejecía, se mustiaba, se iba volviendo amarillento y perdía corpulencia en aquella espera prolongada y tenaz. La orquesta iba renovándose. Ya los que habían tocado para el virrey y los que habían tocado para el emperador habían muerto, y sus hijos, yernos o nietos habían venido a ocupar su lugar, tocando los heredados instrumentos, y la oportunidad de Sayas seguía sin presentarse. El alemán parecía cada vez más robusto, más evidentemente sano, más colorado y más fuerte. Ahora sus chalecos tenían en la espalda una banda como de 1/4 de ancho, añadida, y sus levitas ya hacía tiempo que no cerraban.
Por entonces sobrevino el gran auge musical del Segundo Imperio. Grandes celebraciones, estrenos de obras llegadas de Europa, funciones de corte. Wagner brilló más que nunca la noche en que, estando presentes en el teatro sus majestades, el director le pidió que pronunciase en voz alta y en alemán, el nombre de una obertura, atención que fue acogida por las damas de la emperatriz con discretos y opacos aplausos de sus manos enguantadas, aplausos que tuvieron el doble efecto de hacer enrojecer más aún a Wagner cuando ya parecía imposible y de hacer saltar el último botón que quedaba de su levita. El momento más emocionante de toda la vida de Sayas llegó al fin, una noche, cuando faltaba un cuarto de hora para el principio de una función de gala. Alguien había llegado al teatro con una nueva trágica. Al parecer, y aunque no se tenían todavía datos concretos, don Ernesto Wagner había sido encontrado muerto, tal vez asesinado, en su nuevo domicilio, una accesoria por el rumbo de la cerca de Santo Domingo. Hubo un estremecimiento de emoción entre los músicos. Unos a otros se preguntaban detalles que nadie conocía. Algún vecino oficioso, pero poco documentado, había llevado la noticia al director, sin datos completos, en forma vaga y confusa. El tiempo apremiaba, la función iba a comenzar, y las ansias de saber más tenían que ser reprimidas. Todos se ofrecían para ir más tarde, al final de la ópera, a ver con sus propios ojos el cadáver, aunque a poco de pensar en ello iba desanimándoles lo peligroso de la hora y la duda de si habría quien hubiese organizado un velorio en forma, con café, con peluca. La curiosidad y el miedo sostenían un debate en el interior de cada filarmónico, mientras comenzaban todos a desfilar hacia el sitio destinado a la orquesta. El teatro estaba ya casi lleno de gente que ni siquiera sospechaba la tragedia. Sayas se acercó al director. Creía su deber, ante todo, ir a acompañar al amigo, que ahora debía estar tan solo en este trance final. Pero si era necesario, si sus servicios eran útiles, se quedaría. El director lo pensó por un momento. Tal vez hubiera sido fácil suprimir, sin que nadie lo notase, la parte del oficleido aquella noche, y así estuvo a punto de decidirlo. Pensaba, sobre todo, en que la amistad debía construir en aquel terrible momento el más fuerte de los deberes para Sayas. Pero luego determinó que antes que nada estaba el arte, y entonces pidió a Sayas que se sacrificara solamente unas horas, y dominando la emoción que seguramente debía embargarle, accediera a tomar el oficleido, que justamente aquella tarde había quedado en el teatro después del último ensayo. El músico Sayas sentía en esos momentos que la sangre golpeaba con inusitada violencia en sus sienes. Su respiración era fatigosa y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. Con paso inseguro se acercó al instrumento. Sus compañeros habían desaparecido ya hacia el patio, y los últimos que quedaban le veían con conmiseración, porque consideraban que debía estar bebiendo un amargo cáliz, pero también con simpatía y estimación, como si presenciaran el momento en que un amigo, así fuese en circunstancias trágicas, alcanzaba un largamente esperado premio. Sayas llegó hasta el oficleido que había quedado huérfano. Le acarició, le tomó en sus manos, se lo llevó al pecho. En una especie de plegaria muda, que mucho emocionó a los pocos colegas que fueron testigos de ella, levantó una triste y significativa mirada al cielo raso, y se dispuso a ir a reunirse con todos sus compañeros, que ya comenzaban a afinar, pues la función no podía tardar en dar comienzo. Todos los demás músicos habían sido ya tragados por la semioscuridad de la sala. Solo quedaba el director, que paternalmente echó a Salas la mano al hombro, alentándolo, ayudándolo a pasar aquel duro momento. Para Sayas, a pesar de la tristeza del recuerdo del amigo, aquel era un instante feliz, un instante de gloria, la realización de un sueño prolongadamente acariciado. Apretaba sobre su pecho el instrumento, que ahora sería suyo, que ahora le haría entrar en el gran mundo de la música. Solo una catástrofe podía ya impedir, en aquel último minuto, que Sayas consumase su ilusión querida. Pero esa catástrofe ocurrió, pues justamente en ese último minuto se presentaron en el teatro, para detener a Sayas, dos agentes de la policía. Alguien les había metido en sospechas. Habían ido a buscar al músico a su casa del rumbo del Puente de la Leña. No lo habían encontrado, pero sí hallaron un tremendo cuchillo de carnicero,
todavía con olor a sangre fresca. También encontraron, ocultos, arrumbados y llenos de polvo, un pequeño frasco con residuos de arsénico, un bote con petróleo y un pantalón medio chamuscado. Sayas fue conducido más adelante a la vieja cárcel de la Acordada, donde, pronto olvidado, pues su nombre solo fugazmente ocupó un lugar en las páginas de los periódicos, permaneció algunos años, oscuramente. El oficleido, único en México, fue a llenarse de polvo en los rincones de un bazar. No volvió a contar con ese instrumento la orquesta del Teatro Nacional. Del músico Sayas solo volvió a saberse que, en su soledad en la prisión, estaba aprendiendo a tocar la guitarra.